Buenos días. Hoy nos encontramos con el doctor Santiago Alejandro Brandt, neuropsicólogo destacado de nuestro país, terapeuta especializado en neurofeedback, en biofeedback, con habilidades en la interpretación del cerebro, en mapeo cerebral, formador, coaching de evaluación psicofisiológica, especialista en tratamientos utilizando la última tecnología a nivel mundial, experimentado en investigación y psicología del deporte, catedrático, conferencista, invitado a varios países alrededor del mundo. Doctor Brand, bienvenido y buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, Mario. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Doctor, ¿en qué lugar del mundo se encuentra en este momento? En este momento me encuentro en Singapur. Ya llevamos aquí 2 semanas de cuarentena estricta. Al viajar aquí a Singapur hay una cuarentena estricta que hay que hacer en el hotel por reglamentación del gobierno. Y bueno, voy a estar aquí instalado un par de años. Mi esposa también es psicóloga y se encuentra haciendo un trabajo muy interesante en el tema de tecnología y salud mental, que es una inversión que ha hecho el gobierno de Singapur. Entonces, pues vamos a estar aquí un tiempo, ella muy contenta con su trabajo y yo pues continuando con mis proyectos. Uy, muy interesante suena todo eso. Bueno, doctor, muchas gracias por compartir ese espacio que ha creado Sana Salud para compartir experiencias y conocimientos con los profesionales más destacados de nuestro país en el área de la rehabilitación integral del cuerpo humano. Nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Podría explicarnos en qué consiste la neuropsicología? Bueno, yo realmente no soy neuropsicólogo, yo soy psicólogo clínico y deportivo, pero en mi experiencia hace 3 años que entré en contacto con el mundo del neurofeedback, he aprendido bastante sobre las aplicaciones tecnológicas en el entrenamiento del cerebro y es básicamente el entrenamiento del cerebro para modificar comportamiento, para optimizar rendimiento, básicamente para optimizar cualquier destreza que un ser humano pueda realizar, como la memoria, como la atención y la concentración, como el alto rendimiento. Pues eso se puede medir a través de un mapeo cerebral, una lectura de un electroencefalograma cuantitativo y se puede entrenar con técnicas muy específicas. Una de las que yo manejo principalmente se llama neurofeedback, en donde de manera no invasiva se le enseña a una persona a modificar sus ondas cerebrales dependiendo de lo que quiera lograr. Si quiere aprender a controlar su estrés, a manejar más eficientemente su ansiedad, a reducir sus síntomas de depresión, a dormir mejor. O si es una persona que, por ejemplo, es un deportista que quiere rendir mejor o un ejecutivo que quiere estar en el tope de su desempeño, pues todas esas características que el cerebro potencia, pues se pueden optimizar a través de tecnologías muy específicas. Y lo más interesante es que no es invasivo, es decir, que no Claro. tenemos que hacer nada invasivo en términos de pasarle corriente al cerebro o inyectar sustancias al cerebro. Todos son procesos no invasivos en los que la información simplemente se recopila, se pasa a través de una computadora por un software especializado. Eso le retroalimenta una información específica al usuario y el usuario lo que tiene que hacer es modificarla para, de nuevo, optimizar su salud cerebral. Entonces, realmente lo que hacemos con neurofeedback o lo que se hace en el tipo de neuropsicología que yo manejo es optimización del funcionamiento y salud del cerebro para darle la oportunidad a cualquier usuario de acceder a estados mentales que le permitan hacer cosas que antes no creía posibles. Muy interesante. ¿Y cuáles son esos pacientes, cuáles son esas personas que lo buscan? ¿Cuáles son los casos más comunes que usted ha tratado? Bueno, digamos que podemos dividir lo que yo hago en dos facetas. Una es un aspecto clínico en donde se acerca una persona de X o Y edad, cierto, masculino, femenino, eh, adolescente, adulto, niño, y tiene una problemática que lo está quejando. Puede ser un problema atencional, puede ser deficiencias a nivel académico, puede ser problemas con la memoria, puede ser migrañas, puede ser una epilepsia. Y del otro lado se acerca el usuario de alto rendimiento. Es una persona que no necesariamente tiene alguna queja clínica, algún motivo de consulta clínico, pero puede ser, por ejemplo, un músico que quiere desempeñarse y manejar la ansiedad
o manejar el pánico escénico, por ejemplo, o un actor que se le están olvidando sus líneas en una escena y se da cuenta que las líneas que tiene el guión, el parlamento se le está olvidando, o el deportista que quiere simplemente obtener un rendimiento mucho mayor porque ha escuchado que el neurofeedback puede ser una buena alternativa. En el aspecto clínico, lo que yo más consulto o consultaba hasta hace un tiempo era el déficit de atención, que es una condición muy común, se llama trastorno de déficit de atención o trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y es comúnmente consultado por Muy niños, común. por menores de edad, ¿no? Niños Sí. y adolescentes. Algunos adultos lo consultaban, pero en menor proporción. También he tenido la oportunidad de trabajar con migrañas, con epilepsia, con ansiedad, con depresión, con manejo del estrés. Un par de casos que tuve alguna vez de parálisis cerebral, em, inicios de demencia, no fases avanzadas, pero principios de demencia, recuperación de dolor crónico, fibromialgia, Asperger, manejo de la ira. Entonces, digamos que a través de mis 3 años de experiencia he podido trabajar con una variedad de condiciones Claro. o diferentes motivos de consulta, diferentes manejos clínicos. Y ya en el área del rendimiento, pues he tenido la posibilidad de trabajar con lo que en esa época era Coldeportes, lo que hoy es el Ministerio del Deporte. Ahí estuve trabajando entre el 2014 y el 2016 con el Laboratorio de Neurociencias. Que allá fue Y donde a nos nivel conocimos. particular, ahí fue donde nos conocimos nosotros, claro. Sí. Y ya a nivel particular, pues he trabajado con deportistas de diversas disciplinas, con futbolistas, golfistas, tenistas, y he trabajado con algunas personas de la televisión, algunos presentadores de televisión y actores, y algunos Sí. eh, eh, personas del ballet, bailarines de ballet, que buscan básicamente es obtener un rendimiento más eficiente como decía, de pronto el actor que se me están olvidando las Sí, cosas, claro. entonces quiero evaluar qué está pasando conmigo o cómo puedo ser más eficiente en mis habilidades artísticas. En ballet tuvimos un caso muy interesante en esa época fue una adolescente de 14 años y esto fue hace un par de años que vino buscando neurofeedback porque había escuchado que podía ser muy útil y estuvimos haciendo un trabajo unos meses y ella después hizo una audición para la Academia Bolshoi, que es la academia más prestigiosa de ballet del De mundo que ballet está en del mundo, Rusia, sí, en Rusia. y terminó adquiriendo una beca y pudiendo acceder a una beca en el Bolshoi. Entonces esto fue algo pues que para ella fue muy significativo. Y si bien neurofeedback no fue el único elemento, pues fue una de las herramientas que ella hoy en día acredita como parte de ese arsenal de intervenciones que le ayudó a llegar a donde Claro. está. No, increíble ver cómo el cerebro puede avanzar de una manera tan importante con todo este desarrollo. Doctor, Así ya es. aclarado el tema, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un neurólogo y un neuropsicólogo? Bueno, un neurólogo básicamente es una persona, es un médico de profesión, ¿cierto? Tiene un grado en medicina y es una persona que se dedica a estudiar el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso autonómico, las diferentes ramas del sistema nervioso, Sí, pues desde una perspectiva muy médica, ¿no? Entonces, un neurólogo son personas que normalmente pueden diagnosticar epilepsias y tratar epilepsias o condiciones neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson. Y un neuropsicólogo, pues es una persona, un psicólogo de profesión de pregrado que se especializa en la neuropsicología, que básicamente estudia el comportamiento digamos, alteraciones comportamentales o psicológicas desde una perspectiva neuronal, desde una perspectiva del sistema nervioso. Entonces, un neuropsicólogo puede estudiar por qué los problemas comportamentales de agresividad de un niño se dan y cuáles son esos aspectos neuropsicológicos o del sistema nervioso que influyen en ese estado de agresividad o en un problema de atención y concentración. Y además, pues, de evaluar y diagnosticar, pues también pueden hacer intervenciones. Un neuropsicólogo puede hacer intervenciones muy precisas para lograr, pues, rehabilitar una condición o, de nuevo, optimizar el rendimiento, la salud y la calidad de vida de un usuario. usuario. Volviendo al tema deportivo, que fue donde pues, nos conocimos,
con base en la evidencia científica, ¿cuál es la relevancia de la intervención de los deportistas de alto rendimiento y cómo ha sido ese proceso acá en Colombia? Bueno, en Colombia ha habido un crecimiento muy interesante de la psicología del deporte en los últimos, yo diría, 15 a 20 años, del cual he podido ser testigo. Y ha habido, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se dio un proceso muy interesante que fue cuando yo empecé a trabajar en el Ministerio del Deporte, cuando Juan Manuel Santos era el presidente de Colombia. ¿Qué año fue eso más o Eh, menos, doctor? Eso fue 2014, 2016, 2014. cuando yo estuve. Ujú. Ahí se dio una inversión interesante por parte del gobierno en el deporte, en donde el Centro de Ciencias del Deporte, que era donde yo laboraba, hizo una inversión muy grande en equipos de alta tecnología y en capacitar personal con esto. Hoy en día, los países como los Estados Unidos o Australia o el Reino Unido, Alemania, que son las potencias deportivas, Así es. cuentan con equipos de muy alta gama y se dedican a investigar mucho con esta tecnología, pues cómo mejorar a un deportista desde una perspectiva nutricional, desde una perspectiva física, desde una perspectiva psicológica. Y obviamente, pues que eso se ha visto en los resultados. Por ejemplo, en el Reino Unido, a los Juegos de Río, que fueron los últimos Juegos Sí. Olímpicos, pues tuvieron un incremento muy interesante. Ellos cuando fueron a participar a los Juegos de Sydney, obtuvieron 3 medallas de oro. Y entre los Juegos de Sydney y los Juegos de Río, que transcurrieron básicamente 14 años, 2000 a 2014, fueron segundos por detrás de los Estados Unidos. Y Alemania fue tercero por detrás del Reino Unido. Entonces, en ese trayecto ocurrió que esos gobiernos se dieron cuenta del potencial social, no solo local, sino social a gran escala que tiene el deporte, y se dieron a la tarea de generar investigación. Y uno de los frentes más fuertes en los que han investigado e invertido es en neurociencias. Entonces, el Ministerio del Deporte, lo que era Coldeportes en esa época, al ver eso, pues también hizo un esfuerzo grande por poder adquirir esas tecnologías eh, que asumo se siguen usando. Yo la verdad no sé con el tema de la pandemia cómo ha estado, pero allá en el Centro de Ciencias del Deporte hay un laboratorio especializado de neurociencias que pues cuenta con equipos de neurofeedback y con equipos de biofeedback. Entonces, cada vez más las grandes potencias y los países que son emergentes en el deporte se están dando cuenta del valor agregado que puede tener el deporte como impacto social, como impacto económico para un país y para el mundo en general. Y pues obviamente se han dado la tarea de investigar en deporte. Eso con respecto al alto rendimiento. Ahora, es muy importante también hablar de una cuestión muy real. Hace un par de días, un jugador uruguayo en Argentina se suicidó. Sí. Y esto, no recuerdo el nombre de él exactamente, pero esto desató un debate por la falta de intervención psicológica en los deportistas de alto rendimiento y en los clubes deportivos. Hay desafortunadamente muchos entrenadores, sobre todo en el fútbol, que son enemigos y son muy escépticos con respecto a la intervención psicológica. Y obviamente esto deja al jugador desamparado porque para mí, desde una perspectiva muy personal, es más importante pensar en el jugador como persona primero que como un atleta de alto rendimiento. Porque no es misterio que los deportistas también tienen dificultades con trastornos del sueño, los deportistas también se deprimen, los deportistas también presentan ansiedad. Y de hecho, más que las personas no deportistas en muchos aspectos, porque las cargas de entrenamiento de ellos, las cargas de trabajo pueden ser muy altas, los niveles de estrés que enfrentan son muy altos y la presión por los resultados, pues es bastante alta. Esto hace que una persona que tenga cierta vulnerabilidad o predisposición a experimentar síntomas de ansiedad o síntomas de estrés, pues esté mucho más sensible y pueda terminar ocurriendo lo que ocurrió con este jugador. Entonces, normalmente el suicidio de un deportista, sea de cualquier disciplina, siempre es una sorpresa y un golpe fuerte, porque Claro, claro. nosotros normalmente asumimos que los deportistas son personas
estrictamente perfectas y que no tienen Problemas. problemáticas a nivel emocional, a nivel psicológico. Entonces, la intervención que podemos hacer nosotros con estas tecnologías es muy importante por el lado del rendimiento, obviamente porque el deporte de alto rendimiento se mide por resultados, De acuerdo. pero sobre todo por la perspectiva más humana de intervenir con un ser humano que también es tan vulnerable como cualquiera de nosotros. Así es. Una de sus especialidades, doctor, es la investigación con lo último en tecnología a nivel mundial. ¿Cuáles son las últimas tendencias tecnológicas para la aplicación y desarrollo de la psicología a nivel mundial? Bueno, en el área en que yo me desempeño de neurociencias, el mapeo cerebral, electroencefalograma cuantitativo, es una herramienta que se está aplicando cada vez de manera más amplia. De hecho, tengo entendido que en Australia ya se está desarrollando la primera base de datos exclusiva, primera base de datos cerebral de electroencefalogramas exclusiva para deporte. Eh, yo tengo un contacto aquí con una empresa que se llama iSync en Corea, y iSync es una empresa surcoreana que ha desarrollado la primera base de datos cerebrales que separa hombres de mujeres. Entonces hay una base de datos específica para el cerebro masculino y hay una base de datos específica para el cerebro femenino. Hasta, hasta hace un par de años, que fue cuando se desarrolló esta base de datos, las bases de datos eran unisex, eran mixtas. Ah, Pero esta empresa coreana se dio a la tarea de investigar las diferencias neurofisiológicas a nivel de la actividad eléctrica del cerebro entre el cerebro masculino y femenino, y descubrió que hay diferencias muy claras y diferencias muy marcadas. Entonces, tomando eso, ya separaron los géneros y están investigándolos más independientemente, como realmente debe ser, porque el cerebro masculino y el cerebro femenino tienen diferencias. ciencia, sí. Los australianos tomaron este concepto entonces y han empezado a desarrollar bases de datos específicas para deporte de alto rendimiento. Entonces lo que están haciendo es estudiar el cerebro del deportista de alto rendimiento y conocer cómo funciona. Porque el cerebro de un deportista de alto rendimiento, o el cerebro de un actor, o el cerebro de un ingeniero funcionan de manera muy diferente. Pueden tener particularidades similares, pero hay elementos que los distinguen y los diferencian. Entonces, lo que yo más he visto que se está utilizando ahorita es este tema de mapeo cerebral, y de los hallazgos que se toman del mapeo cerebral, pues están utilizando mediciones o intervenciones más específicas, protocolos más específicos de neurofeedback que apuntan a mejorar la velocidad de reacción, disminuir o optimizar la calidad del sueño, disminuir las cargas de trabajo. Cuando un deportista tiene unas cargas de trabajo muy pesadas, entonces cómo entrenar el cerebro ayuda a hacer una recuperación física y mental mucho más rápida y mucho más eficiente. Yo creo que el campo de las neurociencias, y específicamente el estudio de la actividad eléctrica del cerebro, es el campo que más ha crecido y donde ahorita más se está invirtiendo. Por ejemplo, la empresa Red Bull, la que produce la bebida Las energética, bebidas. ellos tienen una división de investigación, y ellos mismos están, por ejemplo, para surfing, están creando equipos de mapeo cerebral resistentes al agua. Y lo que están buscando es medir por telemetría, es decir, inalámbricamente, poder tener a un surfista haciendo su trabajo en el agua, mientras que las personas, que el científico que está en la orilla está recibiendo datos remotos por tecnología satelital de sus ondas cerebrales. Entonces, ahorita lo que se está haciendo, em, pues es increíble. Cosas que hace 10 años nosotros veíamos en las películas como ciencia ficción ya son de hecho reales y se están aplicando. Yo creo que en los próximos 10 años, a nivel deportivo, clínico, médico, vamos a conocer más del cerebro de lo que hemos conocido en los últimos 50 años. Y esto es gracias a estas empresas. El mismo Elon Musk con Tesla están realizando trabajos controversiales por un lado, pero por otro lado muy interesantes y muy relevantes para el desarrollo de nuestra especie humana. No, qué tema tan interesante. Nos podríamos quedar aquí horas y horas conversando de este tema tan interesante. Ya para finalizar, doctor,
¿Qué les puede decir o aconsejar usted a los estudiantes en proceso de graduarse de psicología de nuestro país? ¿Cuál sería esa relevancia tan importante que ellos deben tener en cuenta para llegar a grandes resultados? La innovación. Básicamente, yo veo en Colombia un déficit muy grande en innovación. Digamos que las universidades están graduando muchos estudiantes que salen al mercado a ejercer con los mismos paradigmas, Sí, con las mismas creencias, con las mismas teorías. Y ahí es donde el país se ha quedado estancado a nivel de psicología. No hay innovación. Mi invitación para las personas que están estudiando psicología, que se van a graduar de psicólogos o que están interesados en estudiar psicología, es que a pesar de lo que les digan, es una carrera que vale la pena y es una carrera que tiene buen futuro. Lo que pasa es que es una carrera que tiene un futuro prometedor en la medida que yo esté innovando. Si yo salgo de la universidad X o Y a competir al mercado con las otras 50 universidades que gradúan psicólogos anualmente o semestralmente y tengo el mismo conocimiento, pues no nada que hacer. Estar limitado en mis opciones. En la medida que yo innove con cuestiones, dando intervenciones basadas pues se va a marcar una diferencia. claro. Y va de la mano a desarrollar destrezas únicas. Entonces, si yo soy un psicólogo que tiene una destreza única que me distingue, es de adquirir un servicio y hacerlo rentable. No, tener un buen ingreso de psicología no es ningún pecado, desde que se haga ética, moral y responsablemente. Pero eso no vemos. La empresa que los psicólogos inviertan en innovación. La tecnología es cara, sí. El capacitarse es caro también. La recompensa Así es. financiera, laboral, profesional, también puede ser muy grande. Entonces hay un enriquecimiento, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista um, espiritual, profesional. Y lean que el país a nuevas que permiten el progreso y el crecimiento de una sociedad. Colombia estamos graduando bajo el mismo paradigma, universidades y graduando bajo el mismo paradigma de hace 30, 40 años. Y eso debe cambiar, porque en la medida en que no cambie, la psicología en Colombia va a estar estancada y no vamos a poder de otras naciones. De acuerdo, doctor. Bueno, doctor Brand, muchísimas gracias por sacar un poco de su tiempo en esa agenda tan apretada que usted maneja. Le deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias por estar en este espacio que ha creado Sana Salud, cuerpo sano en mente sana. Muchísimas gracias y feliz día. Gracias a ustedes por la invitación.